Buen día, buenos días, como siempre, y no podía ser menos que agradeceros vuestra presencia hoy aquí, porque sin vuestra presencia todo esto que estamos haciendo de la Universidad Social Pudent BDM no sería posible, ¿no? Este es el primer acto de este curso y lo retomamos, como ya lo hicimos el año pasado, con un homenaje, si se puede decir de esta manera, a Chile. Y hoy tendremos con nosotros a Hernán, que sería presentarnos la segunda parte del acto que hicimos, ¿no? Luego, cuando acabemos el acto, os comunicaré el siguiente que haremos en octubre, pero en este caso lo primero que voy a hacer será dar la palabra a nuestra compañera Alejandra para que nos haga una presentación de nuestro ponente. Hola, buenos días. También os quería agradecer que nos acompañéis hoy aquí. ¿Sí? Vale, perdona. Bueno, hoy mi grupo me ha... No te dejes ¿Sí? Vale, perdonad, ¿eh? Me ha pedido que haga la presentación del oponente que tenemos hoy, aparte de ser compañero de Podemos Vilasar, Hernán Valdivia Collarte, a quien lo conozco personalmente y he aprendido muchísimas cosas de él. Bueno, hace falta decir que es mi padre, ¿vale? Con él he aprendido la parte humana, he aprendido a luchar por la justicia, pero también he aprendido que delante de las palabras tienen que haber unos hechos y que han de ir paralelos. Los inicios de él, donde fueron marcados todos los valores, tanto como la justicia, la dignidad por las personas, él empezó como integrante de la Unidad Popular y dirigente estudiantil. Lucharon sobre todo por mejorar la calidad de los chilenos, que yo creo que es algo fundamental. Jesús, me gustaría de que él también me ayudase a destacar la figura de mi padre, ¿vale? Porque una cosa es el amor de hija y otra es el punto de vista de un compañero. Para ti. Bueno, decir que Alejandra, pues, como veis, le ha costado por una sencilla razón, porque también a veces es complicado poder hablar de la figura bueno, tan cercana como es la de un padre, ¿no? Pero hablábamos esta mañana, ¿no?, de Hernán, que sobre todo en este tiempo nos ha transmitido, y por eso que hacemos estos actos también, porque no deben de quedar guardados en un cajón. Yo creo que estos actos han de servir para compartir unas vivencias, para compartir de una persona que, por desgracia, sufrió en sus propias carnes, sufrió la brutalidad de la dictadura de Pinochet, esa dictadura sanguinaria, porque pues las dictaduras son todas malas, no hace falta que lo diga, pero en este caso hubo desaparecidos, hubo torturados, entre ellos torturados fue nuestro compañero, ¿no? Entonces, siempre, como diría Benedetti, aquellos pueblos que olvidan su historia o su memoria están condenados a repetirla. Yo creo que es importante hacer estas charlas para compartir. No se trata de charlas magistrales, sino se trata de charlas en las cuales los compañeros y compañeras podamos transmitirnos una serie de cuestiones que nos sirvan para intentar transformar esta sociedad que no nos gusta, ¿no? Por eso Podemos nació, por eso Podemos sigue adelante, por eso Podemos sigue siendo tan atacado, porque estamos poniendo en el foco la atención de que hay una sociedad injusta, y mientras haya injusticias, yo creo que es importante el papel, el trabajo y la esencia de aquellas personas que no se rinden, de aquellas personas que siguen pensando que aquel que parecía un eslogan, pero que está más vivo que nunca, que otro mundo es posible, un mundo posible hecho por las personas que cuidamos el planeta, que rechazamos todo lo que es el machismo, de aquellas personas que pensamos que se puede vivir de otra manera. Y por eso hacemos estas charlas, y por eso creo que es importante la figura de Hernán. Aunque a él no le gusta, yo sé que no le gusta, pero hemos de agradecerle que él nos haga esta charla hoy, hemos de agradecerle que comparta con nosotros todas sus vivencias, que en algunos momentos de su vida, sobre todo en aquella dura represión, fue muy, muy doloroso y muy duro, pero yo creo que hoy nos va a hablar y nos va a comentar pues toda esa experiencia que él tuvo con, como dice el título, de 3 víctimas de un mismo golpe. Yo no me extiendo más, agradeceros una vez más y paso la palabra al verdadero protagonista, que es Hernán. Gracias. Bueno, buenos días, señoras, señores. Y podría decir quizás
compañeros, ya que veo muchas caras conocidas que estuvieron aquí el año pasado. Luego de estas palabras elogiosas que no merezco en absoluto, más que el cariño de mi hija, eso es lo que la motiva a hablar lo que dijo, y la buena amistad de Jesús, voy a tratar de hacer un homenaje a 3 personas muy importantes de mi país. Así como el año pasado hablé sobre las causas que motivaron el golpe de Estado que nos llevó a un hecho que duró 17 años, una dictadura bastante brutal, hoy no me referiré a ello, en algunas partes sí, sino que más bien a unas biografías de estas 3 personas que fueron muy importantes en el gobierno de la Unidad Popular. Hoy quiero rendir un homenaje a 3 víctimas muy importantes de nuestro país que perecieron como consecuencia del golpe de Estado. Salvador Allende, quien, quitándose la vida, cumplió con ello la promesa que le había hecho a su pueblo. Abro comillas: defenderé con mi vida la autoridad que el pueblo me entregó. Cierro comillas. Pablo Neruda, cuya muerte sigue pendiente de aclarar, ya que el informe final será publicado en octubre, cuando esperamos conocer la verdad. Si fue producto de un cáncer prostático, que fue lo que dijo la dictadura, o asesinado por la Junta Militar. Y Víctor Jara, asesinado por la represión de los militares, luego de torturas propinadas por varios oficiales. Y estos son los 3 ilustres ciudadanos en cuyo nombre quiero transmitir este homenaje a aquellas más de 4.000 víctimas, cuyos nombres están cuidadosamente cincelados sobre la superficie de ese monumento que permanece en el Museo de la Memoria en el Cementerio General de Santiago. Hombres y mujeres muertos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Y entre esas víctimas hay casi 1.000 nombres que no poseen una fecha de deceso. Son los muertos sin sepultura, desaparecidos de la dictadura. Hacer un homenaje a esos 75 prisioneros políticos que fueron ejecutados en Calama, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Cauquenes, estoy hablando del norte de Chile, y parte del centro. Hablamos de una longitud de más de 1.900, casi 2.500 kilómetros. Fueron ejecuciones extrajudiciales, sin que existiera sentencia de muerte. Enterrados los cuerpos clandestinamente en fosas comunes o en las arenas del desierto de Atacama. Hoy todavía siguen sin aparecer 18 prisioneros. Un homenaje a los caídos y desaparecidos de la Operación Cóndor, acción en la que participaron Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay, y en forma activa, y Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador de forma esporádica, arrojando dichas operaciones cifras como 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y más de 400.000 encarcelados. Un homenaje a todos aquellos personeros del gobierno popular que fueron asesinados lejos de las fronteras del país por el cual tanto se habían sacrificado, por haber cometido el crimen de haber pertenecido a un gobierno elegido democráticamente por el pueblo y pensar distinto al dictador. Ese fue su crimen. Amigos, es muy difícil poder resumir las extensas biografías de estos ilustres personajes antes citados. Pero con el permiso de ustedes, trataremos de sintetizar sus vidas abocándonos a los logros más importantes. Abro comillas. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y en su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que, por lo menos, será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Cierro comillas. Estas son las últimas palabras que dirigiera a su pueblo don Salvador Allende Gossens. Nacido en Valparaíso el 26 de junio de 1908, en el seno de una familia de alta clase media. Su abuelo fue médico y su padre abogado, de profesión médico cirujano. Realizó sus estudios en la Universidad de Chile, aunque su verdadera vocación no era otra que la de estadista. Un hombre que vivió y murió por su gente, por su pueblo, por sus trabajadores, y eso le hizo ser un personaje controvertido desde el punto de vista político. Aunque a lo largo de su existencia siempre antepuso a sus intereses partidarios los principios de libertad, igualdad, fraternidad y tolerancia. Algo que él siempre reiteró en sus innumerables intervenciones dentro de su extensa carrera política que lo llevó, con 29 años, a representar como diputado a su ciudad natal. Participó el 19 de abril de 1933 en el nacimiento del Partido Socialista de Chile y desde 1939 hasta 1942 fue ministro de Salud, período en el que recibiera en nombre del gobierno chileno y de su presidente a 2.200 españoles republicanos exiliados tras la Guerra Civil. En 1945 fue elegido senador cuando ya tenía la edad para ello, es decir, más de 45 años. Cargo en el que permaneció durante 25 años. En este periodo fue 3 veces candidato presidencial de su partido. En 1970 realizó un 4º intento, liderando la Unidad Popular, una coalición que integraba a las principales formaciones de izquierda: Partido Socialista, Partido Comunista, Partido Radical y a ciertos grupos escindidos de la democracia cristiana. Ganó por una escasa mayoría, 36,63% de los votos, al candidato de la derecha, don Jorge Alessandri Rodríguez, quien lo ratificó, que con un 35,29% de los votos obtuvo la segunda mayoría, por lo cual tuvo que ser ratificado por el Congreso Nacional, ya dado que la diferencia es mínima, quien lo ratificó en una sesión solemne el 24 de octubre de 1970, con 153 votos a favor, por 35 de Alessandri y 7 abstenciones, pasando a constituirse en presidente de la República de Chile por mandato de la ciudadanía. A partir de este momento empieza a construir el Chile de los sueños del presidente, a construir un Chile nuevo, soberano, democrático y socialista, cuyos mayores logros se vieron recompensados con la mayoría absoluta que obtuvo la Unidad Popular en las municipales de un año después, 1971, ya tenía mayoría absoluta. La renacionalización del cobre y el mayor PIB que haya conseguido algún gobierno en la historia. Además, debo decirles, honestamente, que en su gobierno no hubieron nunca presos políticos. Siempre se respetó las ideas de todo el mundo, lo que muchas veces no pasa. Muchas veces y en muchos lugares que se dicen democráticos, esto no pasa. Logros que fueron truncados por una traición, cocida a fuego lento a base de sabotaje, mercado negro, desabastecimiento, bloqueo y huelgas patronales. Todo ello, como lo contáramos basado en documentación fidedigna en nuestras charlas del año pasado, promovido y dirigido por Estados Unidos, la CIA, el Pentágono y sus aliados. Se inauguró una larga noche de fascismo criollo. Los militares y civiles de la Unidad Popular, dirigentes y responsables políticos, fueron tildados de terroristas. Así nos tildaron. Subversivos,
enemigos de la patria y traidores. Fuimos perseguidos, perdiendo la condición de seres humanos y pasamos a ser perros, canallas comunistas, alimañas marxistas-leninistas. Así es como nos definen. Negándosenos el derecho a la defensa. Y por esta vía se llegó a destruir a un gobierno constituido democráticamente. Destrucción que duró 17 años, ya que, como nos dijera don Salvador, y abro comillas, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza de que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser sesgada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. Cierro comillas. Pero lamentablemente la dictadura llegó. Gracias a la decisión que había tomado 10 años antes el gobierno de los Estados Unidos, que por todos los medios estuvo tratando de impedir la presidencia del doctor Allende, y que con la ayuda del ejército chileno pudo abortar sangrientamente su proyecto de izquierda. Amigos, podríamos estar hablando horas y horas de este ilustre personaje, reconocido mundialmente, pero el tiempo no nos lo permite. Solo quiero recordarles el reconocimiento mundial que de este estadista se ha hecho alrededor del mundo. Miles y miles de estatuas, esculturas, calles, placas conmemorativas, plazas, lugares públicos, etcétera, etcétera. Hay en la América Latina, en Europa, África, Oceanía, pero me extraña que aquí en Vilazar no haya nada. Y por toda la gran geografía de nuestro país, la larga y extensa geografía de nuestro país, donde pueblos, ciudades, lugares están llenos de homenajes a este ilustre personaje. Tampoco es posible saber cuántas personas en el mundo se declararon en estado de duelo el martes 11 de septiembre de 1973, luego de que las agencias noticiosas, con alarma y urgencia, contaron de su muerte en el bombardeado Palacio de la Moneda. Amigos, compañeros, recordemos estos hermosos versos. Amo el amor de los marineros, que besan y se van. Dejan una promesa, no vuelven nunca más. O aquellos otros, tan conocidos por todos, seguramente, y alguna vez se lo habrán dicho al oído a una dama, o la dama se lo habrá dicho a un varón, que nos ha robado el corazón. Puedo escribir los versos más tristes. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Versos hermosos que escribiera don Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, más conocido por todo el mundo por Pablo Neruda, poeta chileno considerado entre los más destacados e influyentes artistas de su siglo, considerado por don Gabriel García Márquez, nada menos, y abro comillas, el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, cierro comillas. Este ilustre personaje nació en 1904 en la ciudad de Parral, enclavado en el seno de la Araucanía, tierra principal de nuestro origen. Huérfano de madre a los pocos días de nacer y con un padre estricto que trabajaba para los ferrocarriles. Inicia su andadura por la educación primaria en 1910 en el Liceo de la ciudad, donde recibirá su formación muy bien apoyado por la segunda esposa de su padre, con quien había casado 2 años después de su viudedad, y de quien Neruda escribiría, abro comillas, era una mujer dulce y diligente, tenía sentido del humor campesino y una bondad activa e infatigable, cierro comillas. Con solo 13 años pudo ver cómo el diario local La Mañana publicaba el primero de sus artículos titulado Entusiasmo y Perseverancia. En esas fechas ya había conocido a la célebre poetisa chilena Gabriela Mistral, quien fuera galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1945 y quien influyera decisivamente en su primera formación literaria,
regalándole libros de Tolstoy, Dostoyevsky y Chekhov. Ya podrán entender ustedes las tendencias también de ella. Como su padre se oponía abiertamente a su verdadera vocación de escritor y poeta, el 28 de noviembre de 1920, con 16 años, es cuando obtiene el premio de la fiesta de primavera de Temuco. Lo recibe ya con el seudónimo de Pablo Neruda, seudónimo que el poeta había encontrado por azar y era de origen checo, sin saber que se lo estaba usurpando a un colega, un lejano escritor que compuso hermosas baladas y que posee un monumento erigido en el barrio de Mala Strana, en Praga. Con una vida muy controvertida se inició en el estudio de profesor de francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Fue durante este periodo que luego de diversas publicaciones escribe un libro de poemas llamado Crepusculario, que saliera a la luz en 1922 y que dejara insatisfecho al poeta, por lo que se dedicara de lleno y con más ahínco, si cabe, a la confección de otro libro, este sí, orgánico y mucho más personal, que terminaría publicándose en 1924 con el título de 20 poemas de amor y una canción desesperada. A partir de este momento, la politización de la poesía de Neruda será progresivamente mayor y paralelamente su vida se verá enfrentada a adversas situaciones económicas, ya que su abandono a los estudios hacen que su padre le retire su apoyo material, por lo que empieza su andanza diplomática con oscuros y remotos destinos consulares, que afortunadamente lo llevaron en 1934, luego de haber conocido en Buenos Aires a Federico García Lorca, a ocupar el puesto de cónsul de Chile en Barcelona. Es en España donde desarrolla una intensa labor cultural, lo que le permite conocer a ilustres poetas de la generación del 27, como Miguel Hernández, Luis Cernuda, Vicente Alexander o Miguel Altolarribe. Su integración en aquel Madrid pletórico de pasiones políticas se acrecentó, llevándolo al año siguiente a ocupar el consulado de la capital española. La trayectoria española de Neruda tomó tintes dramáticos cuando el 18 de julio de 1936 dio comienzo la terrible guerra civil que enfrentó a las dos Españas. Uno de los primeros hechos sangrientos de aquella lucha fue el fusilamiento de su gran amigo, Federico García Lorca. Abandonó la península ibérica en pleno conflicto bélico y se dirigió a París, desde donde participó activamente en actos de solidaridad con la República y el pueblo español. En 1939, con la derrota de los republicanos, Neruda solicitó y obtuvo el nombramiento de cónsul de Chile para la inmigración española, con la idea de ayudar en lo posible a los derrotados. Viajó a París y desde allí organizó una expedición de españoles que permanecían en campos de concentración a bordo del vapor Winnipeg, que llegó a Valparaíso a finales de año, el mismo que fue recibido por don Salvador Allende. Este hecho retrata fielmente la calidad humana de nuestro poeta. En 1940 se le nombra cónsul de Chile en México. En el 46 recibe el Premio Nacional de Literatura y participa activamente en la política de Chile. Y es elegido senador, también con más de 45 años, porque antes no se puede ser. En 1949 se ve obligado a exiliarse por su oposición a la política del presidente González Videla, que le había ordenado su detención. En el año 1950, publica su Canto General, regresando a Chile en 1952, donde permanece al lado de su compañera hasta el fin de sus días, Matilde Urrutia. Es en 1970 cuando el Partido Comunista lo nombra candidato a la presidencia, pero Neruda renuncia y apoya a su gran amigo, Salvador Allende, quien gana las elecciones y le nombra embajador en París, donde recibe la noticia en 1971 que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 1971, don Pablo Neruda se convierte en el tercer escritor latinoamericano y en el segundo escritor chileno que obtenía el Premio Nobel de Literatura.
pero su encumbramiento literario no le impidió continuar activamente en la defensa de los intereses del pueblo de Chile. En New York, aprovechando la reunión del Pen Club, denunció el bloqueo estadounidense contra Chile. Tras renunciar a su cargo de embajador en Francia, regresó a Santiago, donde fue pública y multitudinariamente homenajeado en el Estadio Nacional. En la cúspide de la fama y del reconocimiento, también lo esperaban horas amargas. En 1973, el 11 de septiembre, fue sorprendido por el golpe militar contra el presidente Salvador Allende. Profundamente afectado por la nueva situación, no pudo resistir la tragedia y el 23 de septiembre murió en Santiago. El mundo no tardó en enterarse, entre la indignación, el estupor y la impotencia, de que sus casas de Valparaíso, Santiago e Isla Negra habían sido brutalmente saqueadas y destruidas. Sus funerales se desarrollaron en medio de una gran tensión política. Tras su muerte, vieron la luz los poemarios que había escrito antes de morir: Jardín de Invierno 2000, El Corazón Amarillo, Libros de las Preguntas, Elegía y Defectos Escogidos. Todos ellos editados por Losada en Buenos Aires en 1974, ya que en Chile estaba prohibido. En Barcelona apareció su última obra, la autobiografía Confieso que he vivido. Sobre su muerte todavía no se ha resuelto la causa, sospechándose por innumerables pruebas que podría haber sido asesinado por el régimen del dictador. Como lo señaláramos al inicio de esta charla, al habérsele inyectado estafilococo dorado, que es una bacteria muy resistente. Cuando permanecía en la clínica Santa María, a partir de un supuesto empeoramiento del cáncer de próstata que él padecía. Como dato que pueda justificar estas dudas, diremos que el expresidente Eduardo Frei Montalva, que él le ciñera la banda de presidente al doctor Allende, murió, y esto está probado, asesinado por la DINA, por la Policía Política del Régimen, el 22 de enero de 1982, cuando permanecía internado en la misma clínica por una hernia simple y habiéndosele inyectado la misma bacteria. Ahora, señores, quiero darle la palabra a nuestro amigo, poeta, que nos va a deleitar con uno de esos grandes poemas de don Pablo Neruda. Por favor. Gracias a Podemos de Vilassar, gracias a Jesús, gracias a Hernán, porque para mí es un honor participar en un acto de Chile. Ya él lo ha mencionado, el proceso de Chile para muchos que vivimos aquí en Cataluña y estábamos en la lucha antifranquista fue un golpe muy duro. Ya lo dije el año pasado, Chile para nosotros era la esperanza de llegar al socialismo por la vía democrática, pero eso al final no pudo ser. Y gracias a Hernán, porque a través de él estoy conociendo un poco la historia de Chile y los poemas de Allende, porque yo no los conocía. El año pasado me sugirió un poema que yo no conocía y los poemas que él me recomienda de Pablo Neruda arrastran, te arrastran, porque Pablo Neruda era. Por lo tanto, voy a recitar este poema, Los enemigos de Pablo Neruda. Ellos aquí trajeron los fusiles repletos de pólvora. Ellos mandaron el acerbo exterminio. Ellos aquí encontraron un pueblo que cantaba, un pueblo por deber y por amor reunido. Y la delgada niña cayó con su bandera y el joven sonriente rodó a su lado herido. Y el estupor del pueblo vio caer a los muertos con furia y con dolor. Entonces, en el sitio donde cayeron los asesinados, bajaron las banderas a empaparse de sangre, para alzarse de nuevo frente a los asesinos. Por esos muertos, nuestros muertos, pido castigo,
Para los que de sangre salpicaron la patria, pido castigo. Para el verdugo que mandó esta muerte, pido castigo. Para el traidor que ascendió sobre el crimen, pido castigo. Para el que dio la orden de agonía, pido castigo. Para los que defendieron este crimen, pido castigo. No quiero que me den la mano empapada con nuestra sangre, pido castigo. No los quiero de embajadores, tampoco en su casa tranquilos. Los quiero ver aquí juzgados, en esta plaza, en este sitio. Quiero castigo. Gracias, José. Como siempre, nos has deleitado con tu sabiduría de expresarnos de esta forma el sentimiento de este poeta. Pero si de injusticia hoy hemos hablado, debo decirles que aún nos queda relatar la brillante vida de un poeta. Músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile, llamado Víctor Livio Jara Martínez, más conocido como Víctor Jara. Nacido un 28 de septiembre de 1932, en el sur de Chile, en la provincia de Ñuble, provincia muy lluviosa y también sacudida por terremotos, algo muy normal en nuestro país. Y por eso que se nos mueve el piso allá, y se le mueve el piso a algunos también. Así salió el dictador, le movimos el piso. Los padres eran inquilinos de un fundo. El fundo es una predio agrícola muy grande, donde trabajaba la tierra. Su madre fue la que le estimuló en la música, ya que ella cantaba. En su casa siempre había una guitarra. A los 12 años fueron abandonados por el padre, lo que motivó que se trasladaran a la capital. Debido a las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de asistir al colegio. Pero cuando contaba con 15 años de edad, recibe un terrible traspiés en su vida, con la muerte prematura de su madre, lo que provoca la disolución del núcleo familiar. En ese momento, cuando se encuentra solo y sin recursos, es cuando decide, por consejo de un sacerdote, ingresar en el seminario de la Congregación del Santísimo Redentor en San Bernardo, abandonando dicho seminario a los 2 años, al haber comprobado su falta de vocación, procediendo a realizar el servicio militar. Una vez concluido este, ingresó en el coro de la Universidad de Chile. Participó en el montaje de Carmina Burana, comenzando así su trabajo de investigación y recopilación folclórica. Con 24 años, se unió a una compañía teatral, la Compañía de Mimos de Neustadt, e inició los estudios de actuación y dirección en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. A modo de anécdota, como no tenía dónde dormir, pernoctaba en inmediaciones y en lugares de la misma escuela. En 1957 ingresó en el conjunto folclórico Cuncumén, un conjunto muy conocido en Chile, y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien lo animó a continuar su carrera musical. En 1959 dirige su primera obra de teatro. En 1961, y como director artístico del grupo Cuncumén, viajó por Países Bajos, Francia, Unión Soviética, Checoslovaquia, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Es en este año cuando compone su primera canción titulada Paloma, quiero contarte. A partir de este momento comienza una andadura por la música, el teatro, el arte en general, siendo director artístico entre 1966 a 1969 del conocido conjunto Quilapayún. En esa época, y sin abandonar la otra de sus pasiones que era el teatro, graba su primer disco como solista,
preludio a una vida plagada de éxitos mundialmente reconocida, ya que se destacó por esa canción protesta hacia los abusos del poder. Paseando por diferentes escenarios, tanto en Chile como en el resto de la geografía terrestre, toda su sabiduría, su experiencia y su buen hacer. En Berlín, en 1970, participó en la Conversación Internacional de Teatro y en Buenos Aires, en el primer Congreso de Teatro Latinoamericano. En esa época, participó en la campaña electoral de la Unidad Popular y presentó el álbum Canto Libre. Al asumir Salvador Allende como presidente de la República de Chile, Jara fue nombrado embajador cultural, en cuyo cargo desarrolló una amplia labor hasta la fecha de su muerte. Estaba casado con una bailarina inglesa llamada Joan Turner, quien había sido su profesora de expresión corporal en la Universidad de Chile, de cuyo matrimonio nacieron 2 hijas, Manuela y Amanda, 2 pequeñas que junto a su madre tuvieron que abandonar la tierra que las vio nacer, dejando atrás el dolor y el sufrimiento de un pueblo que comenzaba a caminar por el camino de la represión y la tortura hacia todo aquel que osara pensar de una forma diferente al régimen dictatorial. Y es así como llegamos a este fatídico 11 de septiembre de 1973, cuando el golpe del Estado del general Augusto Pinochet, y dado su gran compromiso político con el gobierno legítimamente constituido, este acaba costándole la vida. Como profesor de la Universidad Técnica del Estado en Santiago, se encerró con alumnos de dicha universidad para mostrar su repudio y voluntad de resistir a lo que se pensaba que era una intentona de golpe. Sin embargo, el ejército tomó pronto las instalaciones y llevó prisionero a Víctor Jara al Estado Chile, donde junto a otros más de 5.000 detenidos fue brutalmente torturado durante 4 días, oyéndose ese 4.º día la voz de Víctor Jara que cantaba un verso de Venceremos, el himno de la Unidad Popular. A continuación, fue golpeado y evacuado a rastras para someterle a una última etapa de su agonía que terminaría con su asesinato el 16 de septiembre. Esa noche, los soldados arrojan 6 de los innumerables cadáveres que se iban acumulando, y entre estos cadáveres, el de Víctor Jara. ¿Dónde los arrojan? Junto al cementerio metropolitano que está en el acceso sur de Santiago. Una vecina, que es un lugar muy popular, una vecina reconoce al cantautor y avisa para que lo recojan. Cuando el cuerpo llega a la morgue, un trabajo de este servicio, que era comunista, también reconoce a Víctor Jara y avisa a su esposa John para que lo sepulte antes de que lo sepulten en una fosa común. En septiembre de 2003, al cumplirse 30 años del golpe militar, el gobierno chileno rebautizó al Estadio Chile con el nombre de Estadio Víctor Jara, y a mediados de 2008 se reabre la investigación judicial sobre su asesinato, y el teniente coronel Mario Manríquez fue acusado de homicidio y encarcelado. Amigos, hemos escuchado anteriormente a nuestro querido Pepe Poeta relatarnos unos versos maravillosos de Pablo Neruda. Pues ahora le pido, por favor, que venga y nos relate lo mismo de los versos de Víctor Jara, que espero tú hagas la presentación. Muy bien. Querido Hernán, te agradezco que me digas poeta. Yo no soy poeta, yo pongo voz a los poetas, que es distinto. Llegar a ser poeta es yo creo que es También ese sentimiento. Algo que se lleva dentro, y realmente para mí es un honor ponerle voz al último poema que hizo Víctor Jara. Él ya ha explicado su vida, pero este poema lo escribió el último día de su vida, lo escribió y lo transmitió a un preso. Se ve que hubieron varias versiones del poema
que se distribuyeron varios presos. Un preso le cogieron y le encontraron el poema, pero otro preso pudo escapar y luego ya lanzó el poema. Os podéis imaginar que para mí es un honor ponerle voz a las últimas palabras de Víctor Jara. Somos 5.000 de Víctor Jara. Somos 5.000 aquí, en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5.000. ¿Cuántos somos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. 6 ídolos nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. ¡Qué espanto causa el rostro del fascismo! Llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. ¿Es este el mundo que creaste, Dios mío? ¿Para esto tus 7 días de asombro y trabajo? En estas 4 murallas solo existe un número que no progresa, que lentamente querrá la muerte. Pero de pronto me golpea la conciencia y veo esta marea sin latido y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro de matrona lleno de dulzura. Y México, Cuba y el mundo que griten esta ignominia. Somos 10.000 manos que no producen. ¿Cuántos somos en toda la patria? La sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas. Así golpeará nuestro puño nuevamente. Canto. Qué mal me sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muero. Espanto de verme entre tantos y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que nunca vi, lo que he sentido y lo que siento, hará brotar el momento. Amigos, compañeros, hemos relatado muchos momentos de dolor. Dolor que abunda cuando se instauran estos regímenes dictatoriales, que no hacen más que tratar de engañar con sus ideas y sus mentiras, con el ánimo de hacerse cada día más necesarios y fuertes. Dolor al que se refiriera el premio Nobel don José Saramago en un prólogo que escribiera en un libro en que se relatan las fechorías de la caravana de la muerte, las víctimas de Pinochet. Y dice así, abro comillas: el dolor llena todo el espacio, se arrastra por los corredores, sube por las paredes, hace añicos los cristales de las ventanas, revienta el techo, es un aullido, un grito lacerante, un gemido sordo y continuo. Silencio. El dolor es una palabra que no quiere saber de otras palabras. El dolor convierte en superfluas todas las palabras. El dolor no lee los prólogos porque ni siquiera es capaz de leerse a sí mismo. Cuando le pedimos al dolor que diga el dolor que siente, solo podrá usar las palabras que existen para él. No esas que sería necesario inventar para que el dolor doliera tanto a quien las oyera como antes le dolió a quien tuvo que sufrir. El dolor es la cara preferida de la injusticia.
Cierro. Amigos, compañeros, ojalá nunca más en la vida de este mundo, tan lleno de rencores y fanatismos, tengamos que sentir dolor. Muchas gracias. Si me permiten, quiero hacer un saludo a mi país, que en este momento celebra 207 años de vida independiente. Ahora, como no podía ser igualmente de otra manera, y como creo que es bueno que lo hagamos, es compartir un ratito y abrimos un turno de palabras para que haya preguntas, inquietudes o aportaciones que penséis que podemos hacer en el acto de hoy. Así que, adelante. Yo el miércoles pasado vi en esa misma sala una película de Ken Loach que se llama Yo, Daniel, no sé cuánto. Entonces, no es de los tiempos de que nos ha hablado el compañero Hernán, es de los momentos actuales en que estamos viviendo. Y en esa película yo salí muy triste porque vi que el dolor continúa en todo. Y más yo pienso que, no más, sino que este dolor que hay en el mundo, hoy día también, como siempre, pasó cuando el golpe de Estado de Pinochet, es fruto del capitalismo, de quien quiere tener más, de quien tiene más mando, pero que el dolor hoy existe en nuestro mundo. Yo me di cuenta en esa película, que salió muy mal, además era en Londres en el tiempo de la Thatcher, pero que ha continuado expandiéndose los desahucios, las cosas estas que producen mucho dolor. Torturas quizás no hay ahora en el mundo que nosotros vivimos, pero hay otras torturas que también son torturas y que yo creo que tendríamos que estar más al lado de todas ellas. Y estar muy convencidos de que el dolor, aún en los países ricos donde nosotros tenemos, entre comillas, la suerte de vivir, es un dolor un poco más soportable. Hay otros países, como los países africanos y demás, en que el dolor es mucho mayor. Vivimos a costa de que ellos tengan ese dolor y aprovechándonos de ellos. Una nieta mía que hace unos años estuvo en Ceuta y Melilla en el colegio y estuvieron en un taller donde había ella me explicó que ninguno quería hablar, pero uno de ellos habló y le dijo esta frase, abro comillas, como diciendo, él le dijo, gracias a que vosotros vivís así, nosotros vivimos como vivimos. Yo pienso que fueron tiempos muy difíciles los de Chile, los de Argentina, de muchos países, fueron tiempos muy difíciles. Pero que si nos paramos a pensar no solamente en nuestro pueblo, en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestras amistades, si nuestro mundo es más grande que esto, que yo pienso que es lo que tenemos que hacer, pensar que el mundo es mucho más grande, tenemos que pensar que también hay mucho dolor ahora, ¿eh? Gracias, Hernán, por tus palabras. Yo te haría una petición, porque nos has hablado de tres personajes ilustres. A mí me gustaría, si puede ser, que nos comentes tú de tu vida allá en Chile. Primero, uno de los momentos más dolorosos y segundo, uno de los momentos más felices, si puede ser. Gracias. Ayer en televisión, en la 1, me parecía increíble oír ver un programa donde habían invitado a personas de muy diversa ideología hoy en día, en estos días que estamos viviendo aquí, y bueno, contenidos educados, respetuosos. Luego se iba un poquito enseguida cuando empezaban a hablar, ya se ve
bueno, lo que es la naturaleza humana. Invitaron también a un psicólogo que explicó, que nos recordaba un poco, muy poco, pero suficiente, la figura de Gandhi, donde, según este señor defiende, y según nos decía Gandhi, claro, por supuesto, necesitamos renunciar a la violencia. Tiene que llegar un momento en este mundo nuestro donde renunciemos a la violencia, aunque tengamos razón, aunque pensamos que tenemos razón y que la justicia está de nuestro lado, incluso en ese caso, renunciar a la violencia, porque esto no tiene fin, es un círculo vicioso que nunca acaba. Y ahora esta mañana recordaba esto, ¿no? Qué difícil, porque qué dentro lo llevamos, cuánto nos va a costar, pero yo creo que por ahí viene el camino de empezar a pensar que lo que queremos conseguir no vale la pena si es a través de la violencia que lo tenemos que conseguir. Era una reflexión que quería dejar con vosotros también. Bueno, antes que todo, agradecer este tipo de actos. También soy de Podemos, de Sardañola, chileno. Tenemos vidas cruzadas, muchos de los chilenas y chilenos que estamos aquí por Cataluña en diferentes tiempos hemos llegado, ¿no? Yo llegué en 90. Entiendo que usted llegó después del golpe. Sin embargo, pues yo diría que las vidas son absolutamente similares, ¿no? Hemos transcurrido los mismos espacios de tiempo, las mismas situaciones. Afortunadamente yo viví pues, el renacer de una lucha que se enfrentaba con otro optimismo, ¿no? Es hasta curioso, y yo creo que aquí pasa lo mismo, entre vosotros, los catalanes y la gente de España que luchó contra el franquismo, recordar con emoción los momentos duros que vivimos, ¿no? Y no los momentos que se viven hoy día, que son de tanta incerteza, en donde nos sentimos tan débiles. Allí éramos clandestinos y sin embargo nos sentíamos fuertes. Es curioso, ¿ya? Elegir a 3 personas yo sé que es una cosa muy difícil y lo ha hecho magníficamente. Creo que faltaron mujeres y también las hay, ¿ya? Ahora que hablamos de paridad y todas las cosas, ¿no? Se podría hacer dentro de toda esta serie de jornadas que estáis haciendo. Nada, yo quedo aquí, saludar y muy bien, adelante con este tipo de actos. Saludar a los compañeros del Círculo de Bellas Artes. Antes de empezar el acto hablaba con Hernán la similitud del tema de que los facciosos y golpistas siempre se esconden en el silencio, son amables ante el poder, porque aquí hemos visto la foto de Pinochet junto a la de Fidel Castro, y hay una similitud también con Franco que juró fidelidad a la República. Es decir que las fuerzas facciosas siempre van en las cloacas, van trillando su camino, y cuando ven la oportunidad pues dan el golpe, ¿no? Yo un poco voy a ser muy breve, lo digo porque la lección de Chile, como decía Manuela, y que esperábamos todos los que estábamos en la lucha por transformar la sociedad, la esperábamos con mucha ilusión y esperanza por si era posible a través de las vías democráticas llegar a un Estado que se respetara un poco a la gente más precaria económicamente. Vimos que no era posible porque Estados Unidos y el sistema imperialista lo impide. Pero yo me hago otra pregunta. Indiscutiblemente la violencia contra el sistema capitalista es complicado porque también lleva al fracaso, pero sí decir un poco que, aún apelando a llegar a las vías más sociales por la vía democrática, nosotros sí que nos creemos la democracia, pero quien no se cree la democracia son ellos. Ellos utilizan la democracia para sus propios intereses, y lo estamos viendo con el tema del PP. Ellos se llenan la boca de constitución, de leyes y de cumplir leyes, pero no cumplen ni una de las leyes, ni la propia constitución, en la cual
Nuestro primer artículo dice que España se constituye en un Estado social, democrático y de derecho. Vamos, no se lo creen ni ellos. Nosotros sí que nos lo creemos e intentamos llevarlo a práctica. Pero ellos no se lo creen. Ellos, las constituciones democráticas, son instrumentos y papel mojado, que lo único que les interesa es continuar dominando. Y en el momento en que se pone en cuestión esa dominación por las vías democráticas, y cuando el pueblo empieza a despertar y empieza a ocupar esos espacios de poder, como son los congresos, ellos utilizan todos los medios, los posibles que sean, un poco para enterrar un poco los anhelos de la gente que democráticamente pues quiere ir transformando la sociedad. Lo digo porque el ejemplo de Chile, y cada vez que lo hablamos con Jesús, hay muy pocos estadistas en este mundo actualmente. Allende era un estadista y un hombre que creía en sus convicciones. Para mí era un ejemplo. Y en aquellos años también era muy joven, pero para mí Allende era una figura, un referente. Digo, este hombre se le nota por todos poros que es una persona honesta, honrada. Y luego cuando uno siente sus últimas palabras, pues aquello dice, pues es. Por lo tanto, quiere decir que el ejemplo de demócratas como Salvador Allende y todos los que lucharon por la democracia en Chile y en otros países, hemos de recogerla igual que la guerra civil aquí. También fue un poco la lucha entre la gente que quería transformar por los... Yo lo digo porque en todos los momentos históricos siempre estarán ahí, siempre estarán los que siempre han dominado y no se dejarán nunca dominar por la vía democrática. Pero bueno, hemos de continuar, como decía Manuela, por las vías. Somos más, y cuando la gente despierte y votemos más, no sé qué se inventarán ellos, inventarán más cosas para impedir que por lo menos los órganos democráticos de los pueblos caigan en manos de la gente trabajadora. Gracias. Bueno, estoy muy de acuerdo con las palabras que has dicho. Efectivamente, vivimos en un mundo de mucha hipocresía y de muchos intereses económicos. Y seguiremos viviendo en momentos así. Nosotros tuvimos en nuestro país una lucha muy presente, y nunca bajamos la guardia, a pesar de lo que estaba pasando. Nunca la bajamos. Y fue así como, después de 17 años, sacamos al dictador. No se murió en una cama como pasó aquí. Nosotros lo sacamos. Lamentablemente, después ha muerto, ¿ya? Pero lo sacamos. Lamentablemente, yo no pude estar ahí para sacarlo, porque no podía ir a Chile. Pero sí, uno de los momentos más felices de mi vida, aparte de otros que ya les relataré, fue cuando supe que había perdido el plebiscito al cual él había llamado, porque estaba convencido que iba a ser elegido por todo el pueblo de Chile. Y resulta que el pueblo engañó. Y le dijo, señor, hasta aquí llegamos porque usted ha cometido muchos delitos. Y después fue juzgado. Algo que aquí no pasaba. Nosotros sí hemos juzgado a quienes corresponden. Y los que están vivos están en la cárcel, y los que no han muerto en la cárcel. Porque es por donde tenían que pasar todos los asesinos. Bueno, me pedían que yo relatara más mi vida. Quiero hacer una aclaración. Yo, cuando me pidieron esto el año pasado, que hiciera un recordatorio de lo que había sido el 11 de septiembre, yo fui muy honesto con Jesús y le dije, mira, yo en ningún momento voy a hablar de mi vida personal, porque lo que yo pasé lo tengo muy adentro. Lo que yo pasé es mío, y voy a morir con él, con ese dolor que todavía tengo, porque fue en realidad muy triste. Fueron momentos muy, muy amargos de mi vida. Uno de los dolores más grandes fue cuando yo escuché en la radio que el presidente Allende estaba muerto. Y cuando posteriormente fueron muriendo gente a la cual yo también conocía. Entonces, le dije, voy a hablar, sí, lo que produjo el golpe de Estado, lo que a lo mejor la gente no conoce. Saber de cuándo se venía ventilando todo esto, porque esto no nació de 2 días. No fue producto del desabastecimiento y que el pueblo se fuera en contra del presidente. No.
Esto ya había nacido 10 años antes, cuando la primera vez que se presentó como candidato a la presidencia, Salvador Allende, Estados Unidos empezó a mover sus hilos. Y eso fue lo que yo relaté el año pasado. Y este año, cuando me dijo tenés que hacer, bueno, tienes que hacer una nueva presentación, dije, muy bien, pero voy a hacer un homenaje solamente a nombre de 3 personas. Porque el dolor mío lo llevo dentro. Momentos, he pasado en mi país momentos muy tristes, y estando aquí también los he tenido, cuando vi que mi familia se fue perdiendo de a poco y me fui quedando solo. Pero también tuve momentos muy felices en mi patria. Y los recuerdo con mucho cariño. Y uno de los días más felices, uno de los tantos, fue cuando conocí a mi mujer. Y cuando pude constituir una familia que ya lleva muchos años, porque ya somos muy mayores. Y cuando después en la vida nos fue dando, ¿no es cierto?, esta oportunidad de ir teniendo hijos. Y tenerlos como los tengo es para mí una de las alegrías más grandes. Esa es vivir. Y si hablamos de la señora Thatcher, creo que mejor no tengo necesidad de hablar porque era una íntima amiga de Pinochet y fue a tal punto que Pinochet fue traidor a Latinoamérica y le ofreció los recintos militares de Chile en aquella guerra de las Malvinas. ¿Por qué? Porque estaba con ella, él tenía esta amistad con Thatcher. Por lo tanto, si usted me dice Thatcher, yo le digo Pinochet, son lo mismo, sinónimos. Y cuando hablo del dolor, yo cierto, quiero decir, ojalá algún día no tengamos que sentir dolor. Pero mientras estemos viviendo en esta sociedad que cada día nos estamos achacando, cuando estamos viendo la televisión, cuando estamos abriendo los diarios y estamos viendo en portada algo que nos produce quizás un dolor inmenso al ver esos niños desnutridos, el dolor siempre estará con nosotros. Bé, jo vull agrair als organitzadors de l'acte, supongo que usted entiende el catalán. Si no, se lo digo en castellano, soy bilingüe. Le pediría. Vale, cambio de lengua, no hay ningún Me problema. encanta, pero que prefiero... Por eso se lo pregunto. Bien, pues yo quiero agradecer a las personas que han organizado este acto, también al conferenciante. Para mí ha sido un placer porque ya tengo una cierta edad y cuando sucedió en los años 70 todo lo que ustedes han explicado, nosotros desde la distancia lo vivimos intensamente. Entonces, para mí hoy ha sido un recuerdo de mi juventud y, bueno, como lo han explicado también, pues ha sido un buen recuerdo de lo que sucedió. Entonces, como no me gusta que las cosas queden en palabras o que las palabras en las que aún creemos se divulguen, yo pertenezco a un grupo de lectura aquí en Vilassar, que es de Villadona y que llevamos más de 15 años todos los lunes con una constancia periódica de cada semana, y yo lo que he hecho es tomar nota de todos los escritores, autores y personas significativas como han sido el Pablo Neruda, el Benedetti, el Gabriel García Márquez, el José Saramago y otros que ustedes han citado, porque precisamente este lunes es cuando en nuestro grupo se proponen los libros y los autores que vamos a leer durante todo el curso. Y bien, yo he tomado nota porque creo que no pueden quedar en el olvido personajes tan emblemáticos como los que ustedes han mencionado. Gracias por todo. Después, en cuanto a la película que hicimos la pasada semana, que también formo parte del grupo de cinema, la hemos comprado, la tenemos en la SO de Viladona, está a disposición de todas las personas que la quieran ver, ahora la tiene Manoli, prestada, y es una gran película. Yo creo que muchas veces compramos los libros, las películas
y otras informaciones y se quedan en el archivo de una simple estantería. Entonces es bueno que las cosas que nos gusten o que nos apetezca ver o leer se divulguen. Cualquier persona que quiera ver la película en su casa nos la presta, que nosotras pues muy gustosamente se la dejaremos. Gracias por todo y hasta la próxima. Bueno, gracias por vuestra presentación y el esfuerzo de traernos la historia que no ha pasado, que ha pasado tantos años, pero estamos en muchas cosas igual. Yo quería preguntaros que en Chile, ¿cuál es la realidad actual ahora mismo sobre las leyes de la memoria histórica? ¿Cómo se está mirando ese pasado a nivel de las leyes y también a nivel cultural? ¿Qué seguimiento se está haciendo? Y luego con los desaparecidos, porque por ejemplo aquí en nuestro país, aparte de que es un tema tabú y no hay forma de presupuestar la ley para ayudar a las familias a estar en paz consigo mismos y se niega y no se busca, el contraste tan grande que hay. Y yo, por ejemplo, he estado este verano en Salamanca y me he ido al Archivo Nacional de la Memoria Histórica y ha sido para mí una decepción absoluta, porque tiene ese archivo una riqueza total de todo lo que ha pasado en la Guerra Civil, especialmente del bando republicano, y vas allí, yo con unas expectativas de ver, y estás solo montado para los historiadores, tienes ahí una sala pequeña y otra de masones, y nada más. Es una decepción tan grande en el siglo XXI que como país se te mete todo simplemente a qué pasó y cómo mejorar, no cae en lo mismo. Entonces, más que nada, cómo está esa realidad, si lo sabéis, de vuestros país. Gracias. Bueno, hay una gran diferencia entre la post-dictadura de Franco y la post-dictadura de Pinochet. Aunque las dictaduras entre sí fueron muy primas hermanas, porque Pinochet era un fanático de Franco y él tomó muchas medidas igual que lo que pasó aquí en España. Pero, tal como decía, nosotros seguimos una lucha para sacarlo y lo sacamos al dictador. El dictador volvió a Chile y fue juzgado gracias a un jurista español, Garzón. Gracias a él, nosotros se le pudo detener y se le llevó a Chile y fue juzgado en Chile. Lo que sí, Chile le pidió al gobierno de Inglaterra que no fuera extraditado a España como se estaba pidiendo, sino que llegara a Chile porque nosotros queríamos juzgarlo. Y no solo a él. Allá la justicia está totalmente desligada del poder que gobierna. Allá son entes totalmente distintos. Allá la justicia hace justicia. Y ha hecho justicia en este caso. Porque lo que nosotros no queremos es volver nunca atrás la mente y que nos digan que hemos olvidado. No. Allá se han hecho manifiestos enormes. El gobierno democrático después de Pinochet pidió informes al Senado, a grandes senadores, el senador Retis, que es un hombre de mucho envergadura, un gran historiador, un informe, y él lo omitió, en el cual se explicaban todas las andanzas del régimen de Pinochet. Es que el régimen de Pinochet no fue solamente el estar en Chile y avasallar al pueblo chileno. Él salió de las fronteras. Él creó la Operación Cóndor en toda Latinoamérica. Él fue uno de los partícipes principales, porque este hombre era un verdadero verdugo. Yo creo que este hombre no sé, pero la impresión que me dio siempre es que era peor que Hitler. Él tenía un odio hacia la izquierda, él tenía un odio hacia la izquierda chilena, hacia el Partido Comunista, hacia todo aquello que fuera relativo a ayudar al pueblo. Y eso fue lo que él hizo y transmitió eso al resto de Latinoamérica. Eso nos llevó a que el chileno, ¿no es cierto?, quisiera siempre estar atento. Y ahora, justamente, hoy en día, yo no digo que no hayan contrarios, yo no digo que no hayan
gente fascista. Hombre, en Chile existía una colonia que era la colonia Dignidad, que eran alemanes nazis. Estaban apadrinados por Pinochet. En Chile, en Santiago de Chile, hubo un avance enorme después de cuando vino la dictadura, y eso hay que reconocerlo. Santiago de Chile se transformó y pasó a ser una capital europea en Latinoamérica, con unos edificios enormes, 60, 80, 100 pisos. ¿Gracias a qué? A que el señor Pinochet era íntimo amigo de el Escobar, del traficante de droga colombiano. Y eso está en los anales, que está demostrado. Entonces, ¿qué hacía? Él iba y su dinero lo lavaba en Chile porque el señor Pinochet se llenaba la panchiquera. O sea, estamos hablando de un hombre sin ningún prejuicio. Un hombre que no le importaba nada más que ser él, el yo y el yo. Entonces, el pueblo chileno ha reclamado esto. Porque, ¿cómo pueden creer ustedes que, volviendo a la democracia, y a pesar de tener una derecha, que es importante también, no es tan importante como la izquierda en nuestro país, pero sí la es también, puesto que han gobernado dentro de estos últimos años, tienen un gobierno y posiblemente ganen otro. Pero, ¿por qué lo ganaron? ¿Por qué pudieron ellos estar un gobierno, que son 4 años en Chile, y no pueden repetir? ¿Por qué? Porque ellos lo primero que hicieron cuando vino la elección es sacarse la imagen de Pinochet, y ellos lo repudiaron. Entonces, es totalmente distinto. Aquí se ha seguido gobernando con la idea de Franco, y aquí el PP son más franquistas que Franco. Allá no. Allá la derecha lo repudió y se lo sacó de encima. Entonces, ¿por qué? Porque este hombre murió como un ladrón y un asesino. Eso está claro. ¿Cómo pueden ustedes entender que luego que volviera la democracia, habiendo habido todo esto, esta parafernalia que se formó antes para el golpe de Estado, a los pocos años, en la Plaza de la Constitución, que está frente a la Moneda, exista, que lo hemos visto aquí, un monumento a Salvador Allende? Y a Pinochet no se le reconozca por ninguna parte, no está en ninguna parte. ¿Por qué? Para que para todos es un asesino y un ladrón. Esa es la gran diferencia. O sea, ya se ha seguido luchando. Y hasta el día de hoy, en este momento, les puedo decir que doña Lucía Aguiar, la mujer de Pinochet que está viva, está perseguida por la justicia. Por una serie de actuaciones que ella tuvo, en las cuales se metió mucho dinero al bolsillo con organismos que ella era la presidenta. O sea, se sigue luchando contra eso. Muchos militares. Sí, a ver, agregar algunas cosas. En Chile, por ejemplo, existe un Museo de la Memoria, alguien lo mencionó aquí, en donde está, tú lo mencionabas, ¿no? ¿Verdad? En donde está, además, uno de los museos más visitados de Chile, ¿vale? Depende del gobierno de Chile, y está listado y está la vida de muchos de los que sufrieron por la violación de los derechos humanos, asesinados, desaparecidos. En Chile hubo, como decía, más de 3.000 de ejecutados políticos, hay más de 1.000 desaparecidos, y bueno, son innumerables los detenidos que hubo, ¿no? En Chile también es cierto que hay, en alguna manera, cierta reparación a los que sufrieron la violación de los derechos humanos, los que sufrieron la cárcel, la tortura. Yo, por ejemplo, soy pensionista en Chile, ¿ya? No sé si lo eres tú, ¿ya? Yo soy pensionista en Chile, es una pensión mínima, el equivalente en euros es de 200 y pocos euros, pero supongo que en Chile se puede tirar un poco con eso, ¿ya? Y es lo que se recibe los que sufrimos tortura y cárcel en Chile, ¿ya? Y son unos cuantos miles los que estamos en esa situación, ¿ya? También es cierto que hasta el día de hoy continúan entrando a la prisión responsables de las violaciones de derechos humanos, ¿ya?
Yo sé, además lo sé personalmente, hace poco entró un coronel en retiro, responsable directo, junto a otros, del asesinato de unos militantes socialistas y comunistas en los Andes. Eso continúa en Chile, ¿ya? Pero también es cierto que siempre se habló de justicia en la medida de lo posible, ¿ya? No hay... Todo es un problema de clase, en definitiva. La mayoría de Chile la siguen constituyendo los de siempre, los de abajo. Los sectores más pobres, los sectores del campo, por ejemplo, que fueron los más golpeados en Chile, los sectores mapuche, no pueden apelar a la justicia como se puede apelar por los sectores que tienen educación, acceso a la cultura, a otros tipos de cosas. Están impedidos de hacerlo, ¿ya? Es decir, un crimen que se comete en una montaña ahí perdida en el sur de Chile, queda impune, ¿ya? Y es así, y es cierto. Eso quedó impune. No se puede contabilizar de verdad cuántos fueron los que fueron asesinados. Entonces, también tenemos que pensar otra cosa. Es cierto que el primer gobierno, después de la dictadura, fue un gobierno que se llamó de la Concertación. Pero también es cierto que en Chile toda la estructura económica, todo el sistema quedó intacto, ¿ya? Intacto. Hasta hoy gobiernan los herederos del pinochetismo, en lo económico, ¿ya? Chile sigue siendo representante del neoliberalismo y sigue siendo el baluarte que presenta. Es hacia allí donde hay que ir. Y aquí lo sabemos porque el plan de pensiones que se pretende para España, la privatización de las pensiones, que ya decía un premio Nobel, ¿no?, que no habían podido hacer en Estados Unidos, porque si lo hacían en Estados Unidos, la crisis hubiese sido mundial, esto se acaba, pues eso es lo que se presenta aquí, el sistema chileno. Hay que considerar que la principal lucha, la principal movilización que hay hoy día en Chile es por terminar con el sistema privado de pensiones, ¿ya? Pero claro, ¿cuál es la situación de Chile hoy? Nosotros podríamos pensar cómo se recuerda Allende hoy en los colegios, en las universidades, en el pueblo, y la verdad es que Allende es un gran olvidado en Chile, ¿ya? No se hacen programas de televisión, no se habla de Allende, no se habla del legado de los compañeros que cayeron, no se habla de eso, ¿ya? Chile se presenta y lamentablemente la gente que viaja también lo trata de presentar como el jaguar que le decían antes, que ya no es jaguar, ¿no?, porque también está en un periodo de crisis económica. Lo tratan de diferenciar del resto de América Latina. Chile siempre se trató de diferenciar del resto de América Latina y se sigue tratando de presentar así. No, nosotros tenemos, y yo creo que nosotros hoy día tenemos, afortunadamente, una nueva generación, como dijo Allende, una nueva generación que son los jóvenes de hoy. Estos jóvenes que están representados, por ejemplo, en el alcalde nuevo de Valparaíso, Jorge Chávez, ¿ya? Los jóvenes que forman el Frente Amplio, ¿ya?, muy cercanos a Podemos, muy cercanos a Cataluña Común, a Barcelona Común, que han participado incluso en las últimas actividades que se han hecho aquí en Barcelona y en Cataluña. Pues yo creo que tenemos allí la esperanza de lo que puede ser Chile en el futuro. Pero también yo creo, retomando lo que decía el compañero, ¿cómo se llama? Pepe. Yo creo que Chile tiene que enseñarnos para hacer teoría de lo que llamábamos antes la revolución social, ¿ya? Hay una cosa que no cabe duda: los movimientos emancipatorios por los cuales ha sido atravesada América Latina en los últimos años, desde Venezuela hasta Argentina, han bebido de la experiencia de Chile. Los dirigentes de Podemos, ¿no?, han dicho que sin la experiencia de América Latina no hubiese sido posible ni siquiera la existencia de Podemos, ¿ya? Y Podemos afortunadamente ha revencido la situación de España y de Cataluña, ¿no? Y yo creo que hoy no es el día todavía, pero en Chile será, y será porque además
tenemos la desgracia en Chile que todo se amarra institucionalmente. La Constitución dice, por ejemplo, para acceder a los cargos de parlamentario tú tienes que ser profesional universitario, tienes que tener posesión de título universitario. Un obrero no puede ser un parlamentario. Pero además tienes que tener más de 45 años, creo que. Para ser senador. Para ser senador. Y presidente también. Sí. Precisamente. Pero además, las figuras jóvenes. Para ser senador, además, tienes que haber sido ya diputado, tener una experiencia, un bagaje. No puedes llegar de la noche a la mañana. Pero además, para ser candidato a presidente, las figuras jóvenes no se pueden presentar. Tiene que ser con experiencia. Los jóvenes, estos chavales que representan estos valores nuevos, que de alguna manera llevan en sí, ¿no? La historia del pueblo y lo que significó Salvador Allende, ni siquiera se pueden presentar. Entonces te dejan un vacío ahí muy difícil de llenar. Vale, me parece que no hay nada más, es solamente agradecer las palabras de todos ustedes. Sí, quiero hacer una acotación al margen, digamos. Efectivamente, Chile en eso son muy rigurosos. Las personas, ¿no es cierto?, que nos gobiernen siempre, no de ahora, de toda la vida, siempre les hemos exigido que tengan, ¿no es cierto?, una cierta enseñanza política. No, es que lo que no, a mí me llama mucho la atención aquí en España que hay senadores de 30 años, de 25 años, ¿con qué experiencia? ¿Cómo me puedes enseñar tú algo cuando yo que tengo 75 estoy aprendiendo? Entonces, no sé, claro, son diferentes maneras de pensar, son diferentes maneras de vivir la vida, y yo la viví de esta forma. Y siempre respeté, ¿me entiendes?, con mucho cariño a los diputados, a los senadores. ¿Por qué? Porque ellos llegaban con un bagaje. O sea, el diputado tiene que traer, por lo menos haber sido dirigente de su pueblo, que trae un bagaje político detrás, que sepa por la experiencia, ¿no es cierto?, lo que hay que hacer. Y eso es lo que se exige en Chile. Que está bien, que está mal, no les puedo decir, pero es lo que nosotros vivimos y lo que se sigue viviendo. Y no nos fue mal. Por eso hemos tenido los políticos que hemos tenido. Es decir, Chile se caracterizó por tener, ¿no es cierto?, a don Pedro Aguirre Cerda. Ustedes no tienen ni idea quién es él. Este fue un profesor primario. No era universitario. Era profesor de enseñanza básica. Salió de una escuela normal, que era la enseñanza básica. Y fue presidente de Chile. Y su lema era, gobernar es educar. Y fue cuando se hicieron las campañas en Chile, estoy hablando del año 48, 49, cuando se hicieron las grandes campañas de alfabetización en el país. Y pasamos a ser un país casi sin analfabetos. Entonces, esa experiencia la traía un hombre mayor. Entonces creo que, no sé, a nosotros nos dio buen resultado. No sé, no puedo decir una cosa por otra. Yo he vivido eso y es lo que respeto. Y lo mejor de Chile es que no se recuerda a la dictadura en ningún sitio. Eso sí. No hay absolutamente nada en ningún sitio que recuerde a la dictadura. Se retiró toda imagen y se sigue trabajando en meter a la cárcel a los que se demuestra que han cometido algún delito. Y eso es bastante. Vale. En este paralelismo un poco que hemos establecido, ¿no?, de reconocimiento que hubo en Chile tras la dictadura y lo que pasó en España, sí que es cierto una cosa, es que España fue producto de una guerra de dos bandos, ¿no? Después de esta guerra hubieron 40 años en los que el gobierno tuvo la capacidad de generar lo que fue el franquismo ideológico, ¿no? Es establecer en la gente el que no había habido culpables, ¿no?, que había sido una guerra fratricida entre dos bandos y que en cada bando se hicieron cosas malas, ¿no? Eso es lo que establecieron en la mentalidad de la gente, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los que luego la sociedad ha votado, y no en una ocasión sino en varias, a los herederos de este franquismo, que son los actuales gobernantes que tenemos en estos momentos, ¿no? Entonces
creo que una diferencia un poco grande, ¿no?, la que hubo entre lo que fue Chile y lo que fue la dictadura española, ¿no? Y eso es uno de los motivos por los cuales aquí tenemos todavía muertos en las cunetas. El Partido de los Herederos no ha reconocido jamás el año que fue el franquismo porque son los hijos. Entonces, evidentemente, los hijos no han reconocido lo que los padres han hecho. Nada más. Bueno, un poco iniciando, bueno, al inicio de cuando se han tomado las palabras, lo que decía la compañera, ¿no?, del dolor, ¿no? Es decir, es verdad que hay dolor, y hay dolor en nuestro pueblo también, en nuestra localidad también hay gente que lo pasa mal, mucha gente que ni siquiera lo sabemos, ¿no? Porque esta sociedad ha construido una idea de que cuando te van mal las cosas eres tú el culpable, eres un fracasado y es culpa tuya. Y por desgracia también en Vilassar hay situaciones verdaderamente dramáticas, de mucha gente que ni siquiera la conocemos ni la sabemos, ¿no? También, un poco al hilo de lo que decíamos de los dirigentes, yo creo que es importante la edad también, pero sobre todo la formación, ¿no? Es decir, empezando ya desde los propios, un regidor, una regidora, desde un municipio, creo que se tiene que tener un mínimo de formación, ¿no? Porque cuando llegas allí tienes que luchar contra muchas cosas, porque los grandes bancos siguen estando en los municipios, y el caso de Vilassar, que ya hablaremos, tenemos una situación de una deuda importantísima que nos está asfixiando y nos está ahogando, pero que esta deuda asfixia y ahoga a lo de siempre, por desgracia, ¿no? Es importante, ¿no? Es decir, y sobre todo, no quedarnos con un sabor entre amargo, ¿no?, de que no se puede hacer nada. Sí se pueden hacer muchas cosas, y a veces hay que intentarlo y empezar allá donde tú estés, en las posibilidades que tú tengas. Nosotros aquí en Vilassar de Mar tenemos grandes opciones, aunque solo sea en este caso una regidora de 21, pero se pueden conseguir grandes cosas. Nosotros no nos quedamos con la resignación de que solo somos uno o una y que es imposible. Se pueden hacer muchas cosas y las estamos intentando, y de hecho creo que en Vilassar de Mar en estos 2 años se están transformando algunas, como diría Serra, aquellas pequeñas cosas, pero que las pequeñas cosas unidas a otras se convierten en grandes cosas, y se puede hacer. Lo que no debemos permitir y consentir es que ellos al final nos hagan creer que no somos capaces, que somos muy pequeñitos. Somos muy grandes y de verdad nos ponemos en el lugar que estamos, es el lugar de una sociedad que cada vez más reclama otro tipo de políticas, otro tipo de formas de hacer las cosas. Por eso es esta universidad social, es una universidad social en la cual pues, compartimos una serie de experiencias. En este caso hemos hablado de Chile, y ahora ya sí os voy a convocar, por decirlo de alguna manera, para el próximo acto de la Universidad Social, que es un tema también bastante controvertido. El día 6 de octubre tendremos aquí, en esta misma sala, el día 6 de octubre, viernes, a las 6 de la tarde, tendremos al cónsul de Venezuela, y hablaremos de un tema espinoso, un tema que se ha hecho demasiado contra Podemos de Venezuela, pero es importante que se pueda abrir ese debate de las cosas mejores, de las cosas peores, no solo lo que nos llega a través de los medios de comunicación, que como todos sabéis, el 99,9 cuando no es falso es mentira. Yo creo que es una oportunidad de que con el cónsul de Venezuela podamos compartir, como hemos hecho hoy, y hablar de la situación de Venezuela. Por mi parte, agradeceros una vez más. Seguiremos en esta dinámica de compartir y de seguir, cuando salimos de aquí, intentando cambiar esta sociedad que no nos gusta por otra que estoy convencido que más temprano que tarde va a llegar, como dijo Salvador Allende. Yo estoy convencido que lo vamos a ver. Y nada, que paséis un buen fin de semana y hasta la próxima.